Buenos días, bienvenidos a la cuarta conferencia de Turismo Cultural organizada por el Viceministerio de Turismo para todos ustedes. Mi nombre es Diana Malagón y hoy contamos con un invitado que muchos hemos tomado como referente en temas de patrimonio, de turismo cultural y de turismo creativo. Desde que planteamos estas jornadas, nuestra intención ha sido siempre exaltar a través de diferentes campos la importancia del turismo cultural, no solo para la diversificación de un producto o de unos destinos, sino para fortalecer las competencias de la cadena de valor de turismo, así como los actores culturales que se han venido incorporando en una apuesta por el turismo y la cultura como un solo significado. También es importante resaltar cómo se debe contar el turismo cultural para poder diferenciarse, donde se debe conectar el capital cultural, las características únicas de los destinos y una buena historia para unirlas y contarlas de una manera innovadora, lo que pues pretende atraer a muchos más turistas. A partir de las acciones del Viceministerio de Turismo y en especial en una de sus líneas que resaltamos en el Plan Sectorial de Turismo, buscamos tener una mejor gestión en los destinos y conocemos que esto implica un gran esfuerzo de manera articulada y con responsabilidad de cada actor de esta cadena de valor de turismo y en especial pues el turismo cultural es esa principal tipología de turismo de alto valor que no solo resalta en nuestro plan sectorial como lo mencionaba anteriormente, sino como una palanca de crecimiento de la economía sectorial. Hemos resaltado la importancia de vincular el gran contenido de la cultura en el ejercicio del turismo, donde intervienen conceptos como patrimonio, creatividad, industrias culturales, industrias creativas e innovación. Y pues en este periodo donde necesariamente, este periodo que estamos viviendo, donde necesariamente hemos entrado en cambios de paradigmas y en esta mirada de la nueva realidad que estamos viviendo, pues debemos empezar a planificar de manera consciente en nuestro sector y entender pues donde según la Organización Mundial de Turismo y otras organizaciones internacionales ven la necesidad de fortalecer el turismo doméstico, pues porque los flujos de turistas se van a concentrar en sus continentes e incluso en sus países o regiones. Y pues esto desencadena una necesidad de reconocer los valores culturales, los valores naturales que tenemos en el país, para poder lograr que tengamos más colombianos viajando por nuestro país. También pues hay un tema muy sensible y pues son los efectos en el sector turismo en Colombia por la situación del COVID, que pues esto también es un tema bastante familiar para el resto del mundo. A partir de estas videoconferencias, queremos brindarles alternativas para aportar a su gestión y también conceptos por parte de expertos para tratar de descifrar un poco lo que podemos desarrollar y trabajar desde la resiliencia y la necesidad de transformar nuestras actividades del turismo. Hoy pues le damos la bienvenida a Jordi Tresserras, que es doctor en Geografía e Historia, vicepresidente de ICOMOS España. Es profesor asociado de la Universidad de Barcelona, donde ejerce como coordinador académico del programa de gestión cultural y directamente de los posgrados en cooperación y gestión cultural internacional desde 1999. También es director del Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural y es vicepresidente del Comité Español de ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Es una organización no gubernamental asesora de UNESCO. Jordi, mil gracias por aceptar nuestra invitación en estas jornadas que han sido de gran interés para todos los participantes. Gracias por tu tiempo y por la intención de trabajar siempre por el turismo en Colombia. Bienvenido. Buenas tardes, Diana. Muchísimas gracias realmente por la invitación, por estar aquí con todos vosotros y vosotras, aunque sea a distancia, ¿no? Agradecerle también a Julián Guerrero, que no puede estar ahora con nosotros, viceministro de Turismo de Colombia, que yo sé que realmente está posicionando el turismo cultural en las políticas públicas y eso es algo realmente bien interesante, ¿no? Yo me acuerdo años atrás, era el año 2000, y teníamos una reunión en Cartagena, Colombia,
con la ministra de Cultura entonces, que era la chica Morales, ¿no? A la que sé que está conectada y que aprovecho para saludar, ¿no? Ella hablaba de Colombia y hablaba no solo de Cartagena, sino que realmente cómo Colombia pues, podía posicionarse como un destino de turismo cultural para los propios colombianos, pero también para el mundo, ¿no? En un momento en que todavía pues, era complicado circular, incluso de ir de Cartagena en aquel momento al Palenque de San Basilio, cosa que nosotros hicimos igualmente, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el Viceministerio de Turismo y con el Ministerio de Cultura de Colombia en un proyecto de plan de turismo cultural que quedó un poco parado, pero que luego Clara Inés Sánchez reactivó desde el propio Viceministerio de Turismo y que ahora pues veo por las noticias que tengo que se está transformando pues en una estrategia de la base hacia arriba y de arriba hacia la base, que es lo más importante, ¿no? He estado en todos los departamentos de Colombia, me faltó solo uno, Paupés, o sea que espero poder regresar para estar allí, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estábamos trabajando en Colombia, bueno, que la gente decía, has estado en más departamentos que yo, ¿no? Porque no había esa tendencia de viajar por el país, de conocer Colombia, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues mira, todas las crisis a veces tienen su lado positivo, si es que hay lados positivos, ¿no? Y en este caso yo creo que es como una gran oportunidad porque yo os digo que he tenido esta oportunidad de conocer el país. El principal activo de Colombia es la gente. Una sonrisa es gratis. Y eso lo tenéis allá, ¿no? Que en cualquier momento, yo me acuerdo que solo despertarte por la mañana, ¿qué le provoca para desayunar todo ese listado de frutas que puedes tomar, que para vosotros es lo normal, pero que para alguien que es de fuera queda totalmente fascinado, ¿no? Y esa sonrisa le prepara un tintico, es decir, eso viene dado con el personal y eso no se paga, eso tiene que salir de dentro, ¿no? Yo creo que esa es la gran riqueza, ¿no? Y tenéis un país que tiene una gran biodiversidad, pero que también es diverso culturalmente. Entonces, de cara al turismo, cuando hablemos de propuestas creativas, yo creo que realmente tenéis algo que os caracteriza a los colombianos, es la creatividad, ¿no? Si no lo tengo, yo se lo consigo, ¿no? Pues eso, si no lo tengo, yo se lo consigo. Yo creo que lo podréis encontrar perfectamente Pero bueno, no os he venido aquí a hablar de Colombia porque Colombia ya la conocéis y estáis trabajando en otras de las conferencias. Yo os voy a compartir experiencias de lo que estamos trabajando en España y concretamente también en Cataluña, ¿no? Para que luego podamos tener un debate. Sí que es importante ver los cambios de paradigma, ¿no? Podríamos decir a finales de 2019, hablábamos que en turismo cultural las grandes propuestas creativas eran las experiencias y, por ejemplo, aquí os pongo el caso de las Airbnb Experiences, ¿no? Las Airbnb Experiences que se comercializaban a través de la plataforma de Airbnb, ¿no? Pero justo llegó el coronavirus y lo que vimos es que Airbnb se desmoronó como un castillo de naipes, ¿no? O sea, incluso problemas sobre todo tanto en ciudades como en algunas zonas rurales que habían desarrollado este tipo de alojamiento, ¿no? Con gente que ganaba pues una cantidad bastante alta en un primer momento sin una normativa, después con una normativa y ya regularizándolo y pagando sus impuestos, ¿no? Pero que con la llegada del COVID y el cierre de fronteras, pues todo este castillo de naipes se desmorona y surge un replanteamiento total del turismo, ¿no? Del turismo cultural. Muchos lo vieron como, bueno, es un momento para repensarnos, para repensar ese turismo cultural, ¿no? Yo aquí tengo que decir que la gente pues, presentaba propuestas innovadoras aprovechando la digitalización, ¿no? En visitas virtuales a museos, a monumentos, a ciudades, ¿no? Y oíamos cómo se hablaba de ese turismo virtual, ¿no? Y os digo que una cosa son las visitas virtuales y la otra es el turismo, ¿no? Para que se pueda decir que una persona es turista, tiene que al menos dormir una vez, tiene que dormir al menos una noche en un destino fuera de su casa, ¿no? Con lo cual, lo que no sea esto, pues no tendrá otra denominación, pero no es turismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cataluña fue muy interesante porque la Agencia Catalana de Turismo, que es la entidad que se dedica a la promoción del destino Cataluña,
fuera, sobre todo en el mundo anglosajón, en este caso fue una campaña dirigida para Estados Unidos y para el Reino Unido, que se llamó Legends of Catalonia, ¿no? La tierra de, bueno, The Land of Barcelona, Leyendas de Cataluña, la tierra de Barcelona, donde podéis ver, por ejemplo, aquí en las imágenes, la leyenda de San Jorge, la leyenda de San Jordi, y el dragón, pues evidentemente no es un dragón medieval, sino es el dragón de Juego de Tronos, ¿no? Este Legends of Catalonia es un videojuego que formaba parte de toda una estrategia igualmente asociada, por ejemplo, a propuestas más innovadoras también, como street art, para captar a jóvenes con ganas de viajar fuera de Estados Unidos y de Inglaterra, de poder venir a Barcelona y sobre todo pues que a través del videojuego conocieran una tierra de leyenda, una tierra donde lo que remarcábamos para diferenciar el destino eran nuestras tradiciones o nuestros símbolos que iban desde esta leyenda de Sant Jordi al monasterio de Montserrat o incluso pues al estadio y al museo del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Este videojuego que está disponible por PlayStation, dirigido a ese público internacional, resulta que se convirtió en un elemento para que los propios catalanes jugaran y conocieran también, en este caso, pues conocieran sus territorios, aquellos que se estaban proyectando en el exterior, ¿no? Y eso a mí me plantea algo realmente interesante, como veréis a lo largo de la sesión, ¿no? Ahora hablamos que en estos momentos de desconfinamiento, de las diferentes fases de desconfinamiento, en el caso de España ya tenemos varios territorios que están en fase 1, ¿no? Todavía lejos de llegar a la fase 4 y a la fase final. Pero realmente, pues viendo un poco el panorama de cierre de fronteras, incluso dentro de la propia Unión Europea, donde incluso se habla, si alguien viaja al exterior, cuando regrese tiene que pasar 15 días de cuarentena, y lo mismo sucede si un turista viene a España, pues al regresar pasaría 15 días de cuarentena. Eso está, pues replantea el tipo de modelo turístico, ¿no?, que vamos a tener este próximo verano, o incluso el modelo de turismo que viene para el futuro, ¿no? Y creo que también puede ser una oportunidad para repensar ese tipo de turismo que queremos y sobre todo en relación con el turismo cultural. Aquí es un ejemplo, ¿no? Las visitas virtuales a museos, ¿no? Para pasear sin salir de casa. Pues bueno, yo eso os digo, es una visita virtual, pero no es turismo, ¿no? Eso sí, hacer una visita virtual, como el videojuego, ¿no?, nos hace soñar, y eso es algo muy interesante. Durante este confinamiento hemos soñado y mucha gente ha hecho una lista de aquellos lugares que quiere conocer, ¿no?, donde le gustaría ir al menos una vez en la vida, ¿no? Y realmente, pues los destinos que han estado trabajando para ayudar a soñar a la gente, pues pueden transformar su sueño en una realidad, y para el destino, pues conseguir a alguien que puede venir una vez en la vida o se puede fidelizar con ese destino turístico, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Cuando uno analiza pues la tendencia, vemos que durante el primer momento del confinamiento, pues la gente que buscaba recursos para hacer en casa, pues una de las propuestas a las que utilizó fueron las visitas virtuales, ¿no? Pero como podéis ver en el gráfico, pues las visitas virtuales tuvieron un pico y luego pues la tendencia es a la baja, ¿no? Yo creo que en cuestiones relativas con la digitalización también hemos de ser consecuentes, ¿no? Y hemos de procurar, pues si creamos herramientas, que esas herramientas sirvan para mantener al público, ¿no? No únicamente para hacer un primer flash, ¿no?, y luego pues no continuar con otras propuestas, ¿no? También hemos vivido el momento de los webinars, ¿no?, los Zooms, el teletrabajo. Creo que a veces hay gente que confunde el teletrabajo con un servicio 24 horas, ¿no? Pero bueno, sí que han habido propuestas interesantes, reuniones que se habían cancelado. Aquí os pongo, por ejemplo, una que estuvimos trabajando con el Consejo de Europa, con los itinerarios culturales, ¿no? Donde precisamente, pues bueno, esta situación nos llevó a no cancelar las reuniones, sino a replantearlas.
y hacerlas a través de plataformas como la que estamos ahora y de esta manera poder reflexionar todos juntos, pero bueno, utilizando pues herramientas que antes teníamos, pero que a lo mejor no utilizábamos porque no valorábamos realmente la importancia y a veces la eficacia para optimizar nuestro tiempo. Evidentemente, ya os digo, yo que trabajo en proyectos de formación, programas de formación presencial, semipresencial y a distancia, os digo que el contacto físico pues, es muy importante, sobre todo por ese elemento de no solo cuando estás en las clases o estás en ese seminario, sino por las actividades que haces pues, durante el almuerzo, durante la tarde o durante las sesiones de la cena, de la noche, ¿no? Es decir, las relaciones personales, ¿no? son diferentes, ¿no? Pero creo que de todas maneras hemos redescubierto una serie de herramientas que son útiles para nuestro debate, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo, ¿no? En relación con el turismo cultural? Pues claro, la mayor parte de los recursos, podemos decir patrimoniales, de producción artística y de industrias culturales y creativas que tenían vinculación con el turismo, se cierran. En el caso de España, en marzo, pues se cierran todas, ¿no? Se cierran todas sin unos calendarios de apertura. Empezamos pues, en este periodo de confinamiento a idear cuáles serían precisamente pues, las acciones que realizaríamos para estas fases de apertura, ¿no? Concretamente, el caso del Gobierno español, pues con una comisión de asesores, sobre todo dirigidos por el Ministerio de Sanidad, pues plantea toda una serie de fases en las que los diferentes sectores pues, se irían articulando, ¿no? En relación con el sector cultural, pues bueno, esas medidas, pues por ejemplo, en el caso de España, bueno, como has mencionado, Diana, yo soy vicepresidente de Comos España y justamente del área de participar, ¿no? Entonces, desde nuestro comité, pues se creó un grupo de trabajo, coordinado por Juan Carlos Molina, de la región de Murcia y por mí mismo, donde en este momento pues, participan unas 100 personas de administraciones públicas, gestores de sitios de interés cultural, pero sobre todo de la lista de patrimonio mundial, de itinerarios culturales, del sector público, privado, con un papel también singular de la Iglesia, porque muchos de estos bienes son de la Iglesia, pero también estructuras mixtas y redes patrimoniales, ¿no? Evidentemente, lo que hicimos fue ver cómo estaban trabajando otros destinos, ¿no? Tenemos colegas que están en ICOMOS China, en ICOMOS Alemania, en ICOMOS Corea del Sur, países que ya habían empezado el desconfinamiento en las diferentes fases, ¿no? Aquí podéis ver el caso de China, donde se abren los centros, pero tomando pues, medidas, en este caso, control del acceso, con control de temperaturas a los visitantes y en el caso que un visitante pues, muestra fiebre, pues no se le permite el acceso al centro, ¿no? También un tema clave como eran el tema de tickets ya reservados, es decir, las entradas reservadas previamente. En el caso de grupos, si no había una reserva previa, y grupos os hablo de grupos 10 personas, si no había una reserva previa, pues no podían acceder. Y por otro lado, también la gente que llegaba, pues la mayor parte facilitaban kioscos de venta automática que se desinfectaban después de que cada usuario lo use e incluso favoreciendo, pues, en algunos casos, pues, el acceso con mascarillas, poniendo, pues, distribuidores para que la gente que no llevaba, pues, pudiera adquirir un pack de mascarilla y gel desinfectante, ¿no? Medidas también para las esperas de los ingresos, ¿no? Marcando la distancia de seguridad. Aquí podéis ver, por ejemplo, pues, un espacio que es significativo, como son los palacios dentro de la ciudad prohibida, grupos pequeños controlados por agentes que llevan mascarilla, en este caso guantes. Para los visitantes, si os fijáis, la mascarilla obligatoria,
no es necesario guantes, simplemente que se laven bien las manos, porque también hay un tema después de reciclaje y pues, guantes plásticos pues, también tienen un impacto bastante grande en el medio ambiente. Como podéis ver, grupos reducidos y controlados. En este caso, pues un lugar que recibía 19 millones de turistas anuales, ahora ha visto reducida su capacidad de carga a 5.000 turistas diarios. Pero bueno, para muchos diréis, wow, 5.000 turistas diarios, pero es que claro, es un porcentaje muy pequeñito del volumen que recibían y en este momento únicamente turistas chinos. Veíamos también en Alemania cómo marcaban pues para las visitas, en este caso son visitas individuales, ¿no? Donde se tenía que ubicar el público para poder apreciar pues, las actividades que se estaban realizando, ¿no? En el caso de Alemania también pues, nos advirtieron que todos aquellos elementos táctiles pues, se habían también suprimido en estos museos, ¿no? Eso implicó pues, que en el caso de España todos estos sitios patrimoniales, museos que recibían un volumen importante de turistas, ¿no? Pues pedían protocolos con unas medidas de reducción de riesgos, ¿no? Frente al COVID-19, ¿no? Entonces fue la Secretaría de Estado de Turismo, que sería el equivalente al Viceministerio de Turismo en el caso de Colombia, que encargó a una de sus entidades, el Instituto para la Calidad Turística de España, el ICTE, que ya había estado trabajando con una marca de calidad turística para la marca Q, para los museos, en la que habían participado pues, bueno, desde entidades pues, como las que participaron aquí, como el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, el MUSAC, el MARC, es el arqueológico de Alicante, el Museo de Ciencias Príncipe Felipe de Valencia o el Museo de la Evolución Humana y los yacimientos arqueológicos de Atapuerca, Patrimonio Mundial en Burgos, ¿no? O bien el Museo Lázaro Galdiano o el Centro de Arte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en Madrid, ¿no? Es decir, pues que presentaban casuísticas diferenciales y también desde ICOMOS para cubrir con nuestro grupo de trabajo, ¿no? Pues los sitios patrimoniales, ¿no? Y se realizó pues un manual. Bueno, aquí veis, borrador confidencial pendiente de validación, ya está validado, se validó precisamente el domingo. Fijaros ese elemento validado por el Ministerio de Sanidad y que evidentemente te puedo enviar, Diana, para que las personas que se han inscrito pues lo puedan disponer de él, ya que bueno, pues simplemente es un manual, una guía de orientaciones para que se pueda adaptar, ¿no? Y después, bueno, veis otras medidas, ¿no? En este caso, pues que se habían hecho, pues en el caso de que nos pasaron desde Alemania, para que viéramos también flyers, ¿no? Que se distribuían en los museos para que los visibilizaran los grupos y los visitantes, ¿no? Para que tomaran esas medidas de distancia, ¿no? En el caso de España, desde el punto de vista turístico, también ese Instituto para la Calidad Turística Española, para aquellas instituciones que lo requieren, es decir, que necesitan tener un label, pues igual que tienen para otros sistemas de certificación, pues tienen, en el caso de España, existen empresas que trabajan ya con el instituto que certifican, en este caso, pues mandan a uno de sus agentes, comprueban que todo sea correcto y otorgan el certificado, pero yo os digo, o sea, el certificado es opcional para aquellas empresas que lo quieren tener y tiene un coste según el tipo de equipamiento, ¿no? Por otro lado, igual, existe en el caso de Portugal, que es un país que ha sido modelo en la gestión del COVID-19, pues también desde Turismo de Portugal pues hicieron un trabajo también con un label que se llama Clean and Safe, también en este caso para certificar que ese espacio pues cumple todas esas medidas, ¿no? Porque el turista de esta era COVID, porque no podemos hablar de hecho de post-COVID, ¿no? Porque el COVID lo tenemos todavía con nosotros, ¿no? Uno de los temas que busca es precisamente seguridad, ¿no? Seguridad y, bueno, pues sellos como este pues lo certifican, ¿no? Pero también tomar medidas simplemente no, es decir, utilizar guías adaptadas a la realidad pues también nos ayuda bastante, ¿no? También, bueno, vimos problemas de aplicación porque justo cuando el
no este lunes, no ayer, sino el lunes de la semana pasada, se reunió el Consejo Jacobeo y ya tenían el borrador de la guía que habíamos estado trabajando sobre museos y sitios patrimoniales, y claro, nos contaron que precisamente pues, esa guía, pues para una ruta patrimonial singular como es la del Camino de Santiago, pues no aplicaba, ¿no? Entonces, pues bueno, se está trabajando desde, bueno, la Xunta de Galicia, tanto desde la Dirección Xeral de Patrimonio como desde Turismo, pues plantearon con el Xacobeo y el Consejo Jacobeo, que es quien regula pues, el Camino de Santiago en España, pues preparar una guía especializada y en este caso también una campaña promocional para que los propios españoles realicen el Camino de Santiago, o para que los gallegos, catalanes, aragoneses, riojanos, navarros, ¿no? Pues hagan tramos del Camino de Santiago en su propia comunidad, porque ya os digo, estamos en una serie de fases, ¿no? Pero solo hasta en la fase 1 pues se permiten hacer, por ejemplo, rutas patrimoniales, ¿no? Pero como veréis más adelante, únicamente rutas con grupos de no más de 10 personas y con empresas que estén certificadas como empresas de turismo activo o de turismo de naturaleza, ¿no? Dentro del turismo activo, pues también se incluyen pues, empresas que realizan actividades de turismo cultural activo, como puede ser una ruta patrimonial. Aquí veis pues, uno de los planos que tuvimos que hacer porque bueno, el gobierno presentó una orden el sábado día 9, ¿no? Y había varios elementos que nos afectaban en relación a este turismo más patrimonial. Pues nosotros señalamos sitios patrimoniales religiosos con culto activo, fundamentalmente católicos, pero también de otros grupos cristianos, judíos, musulmanes, ¿no? Porque hay elementos, por ejemplo, pues en el caso de esa compatibilización, se permite el culto, pero no las visitas en grupo dentro del recinto, porque como espacio patrimonial, hasta la segunda fase, pues no se admiten visitas, ¿no? Si en cambio, si un sitio patrimonial tiene un museo, este museo, si cumple las medidas, sí lo puede abrir al público. Es decir, a veces nos encontramos con ese elemento complejo de gestión, pero bueno, aquí os dejo la tabla para que podáis ver un poquito pues, qué medidas se están trabajando, ¿no? En estas primeras fases veréis que, por ejemplo, pues todavía no están permitidas ni el uso de audioguías, y siempre, pues bueno, el principal elemento transversal pues es que se cumplan estas medidas higiénico-sanitarias que antes os comentaba. Tenemos una página web que es icomos.es COVID y ahí vamos colgando toda la información relativa y también en este caso vamos actualizando pues las diferentes fases, los documentos y protocolos, no solo de sitios sino también de guías, etcétera, que también, bueno, es mucho más fácil si alguien lo quiere de una forma inmediata, pues que clicando en la web pues lo pueda conseguir. Este PowerPoint también es de copyleft para que sea de libre disposición, ¿no? Y después también estamos trabajando desde este grupo pues con un monitoreo amplio y también en colaboración con ICOM, el Consejo Internacional de Museos, ¿no? Porque estamos haciendo un monitoreo de ver cómo están funcionando aquellos equipamientos que se abren al público, ¿no? En el caso de los grandes museos, la mayor parte de lo que están haciendo es trabajando con su personal para aplicar esos protocolos y seguramente pues en algunos casos han señalado que finales de mayo hasta junio, algunos incluso no se plantean abrir hasta el mes de septiembre, ¿no? En este caso, el de la Fundación Botín en Santander pues ha sido uno de los primeros que ha abierto. Os he de decir también que tenemos una situación muy compleja porque la mayor parte de los grandes equipamientos, en el caso de España, equipamientos pues como puede ser, pues no sé, Montserrat, los museos Dalí, la Sagrada Familia, ¿no? En el caso de Cataluña, por ejemplo, o en la Fundación Miró, se encuentran en un régimen especial de lo que se llaman expedientes de regulación temporal de empleo, ERTEs. Es decir, en este momento, pues su personal está en casa, está en una situación que el gobierno se hace cargo de su sueldo durante este espacio temporal. Un sueldo que dejaron de percibir en marzo y que estamos ahora en mayo y todavía no han cobrado y no van a cobrar hasta junio. Es decir,
hay una situación bien compleja de todos esos trabajadores y trabajadoras de estos equipamientos patrimoniales que están bajo ERTO, ¿no? Bajo estos ERTES. Y también hay una incertidumbre porque, en principio, cuando se desaparezca, o sea, decidan cortar el estado de alarma en el que estamos, claro, los ERTES van asociados que una vez desaparece el estado de alarma se puede reactivar toda la plantilla y las empresas no van a despedir, tienen 6 meses, durante 6 meses no van a despedir a nadie, ¿no? Y la situación ahí es crítica porque, claro, hay equipamientos que viven básicamente del turismo internacional. Y si realmente no hay una reactivación del turismo internacional, pues su viabilidad económica para mantener las estructuras que tenían antes de que apareciera el COVID, pues no van a ser las mismas, ¿no? Entonces, aquí tenemos realmente una crisis importante, ¿no? Hay lugares como, por ejemplo, la Sagrada Familia, que necesita al menos tener 1000 visitantes para cubrir costos. 1000 visitantes diarios, ¿no? Evidentemente, con el turismo doméstico, con este turismo de proximidad, turismo local, pues no creemos que se lleguen precisamente a esas cifras, ¿no? Entonces vamos a otro elemento clave, ¿no? La formación para el personal, que es clave para antes de abrir al público, para identificar los puntos críticos, ¿no? También un programa de ayudas para adaptarse a las medidas, ¿no? Este ha sido uno de los temas fundamentales, ¿no? Porque se tienen que hacer una serie de inversiones en la compra de material fungible, pero también de infraestructuras, dijéramos, para que estos equipamientos, yacimientos arqueológicos, museos, salas de exposiciones, teatros, auditorios, festivales, ¿no? puedan estar regulados y adaptarse precisamente a manifestaciones de cultura popular y tradicional, ¿no? Por eso es fundamental, pues, desarrollar medidas, ¿no? A veces incluso medidas que pueden ser complejas. Yo estoy trabajando ahora en un tema de gestión, de apoyo a la capacitación y gestión del destino de Rapa Nui en Chile, la isla de Pascua, ¿no? Y ahí realmente, pues, la isla en estos momentos pues, está en una situación sanitariamente perfecta, pero ahí se están planteando pues, qué tipo de medidas se van a tomar para que los turistas, antes de volar hasta la isla de Pascua, pues no solo se tome la temperatura, sino incluso se realicen test rápidos, ¿no? Para descartar que tienen, pues, que están infectados por el COVID, bueno, por el virus del COVID, bueno, del COVID-19, ¿no? Por eso es clave que se determinen fondos para ello, ¿no? Y vemos que en relación al sector cultural, pues se ha apoyado mucho, se ha apoyado, dejémoslo ahí, al sector de las industrias culturales y creativas y de las artes, poquito al patrimonio, pero claro, evidentemente, y en algunos casos, pues nada al patrimonio, y entonces pues realmente es importante, sobre todo este patrimonio que tiene una activación turística, pues si no tiene ayudas, pues realmente pues es el pez que se muerde la cola. Y destinos, no sé, hablábamos con empresarios del otro día en una de las mesas redondas que me invitaron de Granada, y ellos me decían, claro, es que si la Alhambra no abre, la gente no va a querer ir a Granada, porque si va a Granada y no puede visitar la Alhambra, pues bueno, son elementos pues, que se tienen que tomar, ¿no? Y sobre todo también, pues, tener una agenda real, una hoja de ruta, y una hoja de ruta que tiene que plantear temas claves, ¿no? Estamos viendo ahora el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, que ha vuelto a un periodo de confinamiento, ¿no? Es decir, estamos en fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Podemos entrar en una fase de la llamada nueva normalidad, pero podemos retroceder otra vez a fase 0 con un confinamiento, bueno, no una fase 0, sino a una situación de confinamiento, ¿no? Es decir que, pues evidentemente, y esto, hablando de turismo, sobre todo para el turismo, incluso no solo para el turismo de proximidad, sino para el turismo nacional, es complejo, es complejo. Con lo cual, trabajamos en un marco de una previsión de que tendremos turista de proximidad y nacional durante el 2020,
no se recuperará ese turismo internacional a nivel regional hasta el 2021, realmente pues no tendremos un turismo internacional significativo hasta 2022, ¿no? Eso no quiere decir que recuperemos o que ellos digan, bueno, nuestra meta es recuperar el turismo que teníamos. Yo creo que este tiempo que tenemos, que es un tiempo crítico, estamos en una situación crítica, nos puede permitir hacer repensar el turismo que queremos. Para que sea realmente un tipo de turismo pues más, ya no diré sostenible, porque el turismo sostenible no existe, ¿no? O sea, cuando vuelas de Barcelona pues a Cartagena, a Cali, pues ya haces un impacto que evidentemente pues ya poco sostenible eres, aunque utilices tus puntos para plantar arbolitos, ¿no? Puede ser lo más sostenible posible, ¿no? Pero podemos hablar de un turismo lo más responsable posible, que realmente trabaje para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone Naciones Unidas y sobre todo para aquellos que están vinculados con el turismo, ¿no? Para que las propias instituciones turísticas y también las culturales, ¿no?, trabajen para la consecución de estos objetivos, ¿no? Yo creo que si realmente en esta crisis de repensar el modelo turístico consideramos estos aspectos, pues yo creo que habremos hecho un paso firme para plantear el modelo de turismo que queremos, ¿no? Y en relación con la cultura, pues no deja de ser uno de nuestros intangibles más importantes, ¿no? Porque, de hecho, cada persona pues tiene una identidad y la suma de todas las identidades hace que realmente pues tengamos destinos totalmente diferentes, aunque tengamos recursos que pueden parecer desde fuera pues similares, ¿no? Y aquí un poco de optimismo, ¿no? Si uno mira, estuvimos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo con un estudio sobre el tipo de turista que iba a las ciudades de América Latina y el Caribe, ¿no? Pero realmente fue muy interesante porque cuando trabajamos con un estudio comparativo, vimos que, por ejemplo, el perfil que más se adecuaba al turismo patrimonial o cultural urbano era el de la Ciudad de México. Y precisamente ese turista que iba a la Ciudad de México, que mayoritariamente pues, estaba motivado por su patrimonio histórico y cultural, por la arquitectura y el urbanismo, y sobre todo por una diversidad grande de la oferta, era mexicano. Era mexicano y realmente, pues también, pues, por ejemplo, era un turista nacional que pernoctaba pues, un promedio de 7 noches, ¿no? Y un 87% visitaba regularmente la ciudad, ¿no? Claro, en México, también ir a México es como, no sé, como ir a Chile o ir a Colombia desde Europa, ¿no? La gente pues no va por 2 días, ¿no? Va por tiempo, ¿no? Pero sí que fue muy interesante pues poder ver que en ese perfil que se caracterizaba, pues precisamente pues, ese turista motivado por la cultura pues era propiamente un turista interno que generaba un impacto importante, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues lo están tomando en consideración porque es una de las propuestas que van a trabajar precisamente para estos programas de turismo nacional, de turismo doméstico, pues que están trabajando, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias creativas pues, van a surgir o que pueden generar demanda, ¿no? Pues algunos segmentos que incluso pues, eran como secundarios, ¿no? Pero que ahora pues, despiertan interés, ¿no? Aquí os pongo, por ejemplo, el caso de las Painting Holidays, ¿no? Gente pues, que va a pintar, no por una dedicación profesional, sino como uno de sus hobbies, ¿no? Les pongo el caso, por ejemplo, de uno de los destinos pues, más importantes de turismo de vino, de enoturismo del mundo, que es Napa Valley en California, y que precisamente, pues bueno, ahora están preparando sus packs para californianos, pero también para estadounidenses, y dentro de los packs, de las ofertas de turismo cultural, gastronómico, pues os he destacado de ir a pintar a Napa Valley, ¿no? Pero también, por ejemplo, tenemos experiencias interesantes, ¿no? En el caso de Barcelona, hay una empresa que conozco desde su creación, que ha cumplido 10 años, ¿no? Que se llama Casa Singulars. Hoy, de hecho, tuvimos una videoconferencia para hablar del modelo
de trabajo. Y es una empresa que, sobre todo, a pesar de que también trabaja con público turista, ha trabajado mucho este mercado doméstico, ¿no? Este turista, perdón, yo diría, por un lado, turista catalán que visita Barcelona y, por otro lado, la gente de Barcelona que quiere tener experiencias culturales conociendo pues, casas singulares con historia, ¿no? Y realmente, pues en este momento, hoy hablábamos, ¿no? Y este es uno de los tipos de demanda pues, que va a querer la gente que está en Cataluña, ¿no? Pues tener realmente pues, experiencias para poder realizar, conocer casas, jardines, dentro de su entorno o dentro de su área de proximidad, ¿no? Y, por ejemplo, pues por su modelo de empresa y por el tipo de casas que ellas muestran, pues realmente pues ya trabajan con grupos pequeños de no más de 10 personas y perfectamente pues podrán aplicar las medidas que marca los protocolos, ¿no? Para la realización de estas visitas, ¿no? Muy diferente, pues claro, se encuentran grandes equipamientos como Casa Batlló, Pedrera, que tienen mucho personal y que, claro, el abrir las puertas implica pues, que hay unos costes mínimos a cubrir y a lo mejor un número de visitantes que en meses pues no va a generar más gastos que beneficios, ¿no? Y ahí está siempre la duda, ¿no? de cómo buscar precisamente esos equilibrios, ¿no? Tenemos también propuestas, pues, por ejemplo, Menorca Arqueológica, ¿no? Una empresa pues, que realiza paseos arqueológicos, caminatas arqueológicas o arqueología a la carta, ¿no? Con tours personalizados por la isla de Menorca, Reserva de la Biosfera, una de las islas que también en este momento pues, ya está en fase 1, ¿no? Para poder recibir visitantes y que, bueno, pues tiene esos elementos que podéis ver en la imagen que están en la Menorca talayótica, que está en la lista indicativa de la UNESCO para ser inscritos como Patrimonio Mundial, ¿no? Pues un potencial también importante, ¿no? O bien propuestas ya también de esos viajes personalizados para grupos pequeños, no solo en España, sino en países pues, cercanos a España. Y pues bueno, pues, esta Ana es una de las pioneras también en este tipo de trabajos, creó una empresa de viajes culturales para mujeres viajeras y pues también, o sea, en este momento de crisis están repensando y están trabajando con propuestas para ese turismo de proximidad, ¿no? Desde la Universidad de Barcelona, por casualidad, os diré, o sea, tampoco era pensado porque no nos pensábamos que saldríamos de estas fases de desconfinamiento tan pronto, o sea, justo a finales de abril. Nosotros a principios de abril pues hicimos una encuesta dirigida a identificar cómo los operadores, los agentes del sector turístico pensaban que iba a ser el turismo cultural que iba a tener Cataluña con las diferentes fases, ¿no? Y preguntamos primero eso y después que dónde querrían ir estos catalanes desconfinados, ¿no? Bueno, pues como salió publicada, bueno, los resultados preliminares de esta encuesta salieron a finales de abril, justo cuando se había anunciado el desconfinamiento, pues automáticamente adquirieron un peso significativo y más el destino que no realmente el consumo cultural, ¿no? Y aquí realmente, si uno compara los principales destinos turísticos de Cataluña con los que aparecen en la imagen, pues no tiene nada que ver. Por ejemplo, Delta del Ebro, que es un espacio natural protegido, reserva de la biosfera de la UNESCO, también con un patrimonio intangible muy importante, un patrimonio cultural también muy significativo, una gastronomía peculiar, pues aparece destacada como el principal destino, ¿no? 30%. Siendo pues uno de los destinos, podríamos decir, vírgenes de Cataluña, y precisamente porque estos días los medios de comunicación pues comentaban Delta del Ebro, Costa Brava, Pirineos, son los destinos más libres, podemos decir así, con menos impacto de COVID-19, pues han causado un imaginario, ese sueño, ¿no? Pues si tengo que soñar, quiero soñar en ir a estos lugares, ¿no? Nosotros en este momento estamos haciendo también una encuesta
o sea, esta fue una primera encuesta de agentes del sector turístico. Estamos haciendo también una encuesta al usuario real, ¿no? Y también a los agentes culturales, y con esta encuesta con 3 patas, pues podremos ver realmente, combinando los datos, ¿no?, a lo que se ajusta, y luego evidentemente tenemos la realidad, ¿no? Pero nos permite, pues, plantear escenarios, ¿no? Fijaros, por ejemplo, es bien curioso, segundo destino Costa Brava, que es un destino de turismo de litoral, pero muy característico porque que también tiene veréis luego en una de las imágenes unas características peculiares, Pirineos, ¿no? La costa de Barcelona, Montserrat, que es un santuario mariano, pero que Montserrat aparte es un espacio natural muy simbólico para los catalanes y realmente pues aparece aquí pues de una forma especial, ¿no? Cabe señalar, por ejemplo, bueno, aquí dejadme que haga un poco de promoción turística. Este es mi pueblo, Tossa de Mar, ¿no? Como podéis ver, pues es un enclave patrimonial significativo, pero claro, ubicado en un entorno natural único, ¿no? Y aquí podéis ver, pues, por ejemplo, una de estas propuestas de turismo a realizar en estos territorios, como pueden ser los caminos de ronda, ¿no? Antiguos caminos que servían para proteger la costa de los ataques de piratas, para el contrabando, y que realmente pues ahora son rutas de senderismo que combinan naturaleza pero también con cultura, como podéis ver en este caso, ¿no? Y también, pues claro, nos encontramos en estos espacios dónde quiere ir la gente, ¿no? Los datos preliminares que tenemos del estudio sobre usuarios, la gente estamos viendo que tiene una tendencia a alquilar casas completas, apartamentos, pero ya os digo, más el tema de tener una casa completa en la que pueda tener piscina, equipamientos de uso pues para un individuo, para una pareja o para un grupo de familiar o para un grupo de amigos que viajen, ¿no? En este caso os pongo uno de los casos del Delta del Ebro que está adaptándose a la normativa y que hemos estado haciendo seguimiento, que es Bas Bofranc, que pertenece a una de las cadenas de turismo que empezó con turismo rural, pero que ahora ha trabajado también con destinos urbanos, que es Rusticae, ¿no? Pero bueno, os lo pongo como un ejemplo de equipamientos pues, que se están preparando, incluso articulándose, creando propuestas de economía circular, ¿no? Con empresas cercanas a este destino de Deltebre que tienen alquiler de bicicletas, con restaurantes que van a hacer delivery y que van a traer la comida, pueden traer la comida a casa. Es decir, yo creo que tenemos una oportunidad para realmente, pues, todo eso que a veces planteábamos, ¿no? De propuestas, de modelos de economía colaborativa y de economía circular, pues la podemos aplicar al turismo, para este turismo de proximidad que viene, pero no solo porque estemos ante una situación de crisis, sino que creo que puede ser muy importante también para la proyección del nuevo modelo de turismo que queremos, ¿no? Y aquí marcando pues qué quieren hacer, en este caso pues los catalanes en relación a la cultura, ¿no? A mí me sorprendió mucho porque la gastronomía pues destaca, pero normalmente cuando hablas de cultura la gente no lo remarca como un elemento fundamental, ¿no? Y aquí fue muy interesante porque un 24% nos remarcaron la gastronomía, pero sobre todo al aire libre, las terrazas, ¿no? O sea, es algo que para nosotros, pues, bueno, yo que soy de Barcelona y que, bueno, muy vinculado con Tossa de Mar, porque era mi lugar de veraneo desde pequeño y donde vivo, pues precisamente se genera ese imaginario de estar en contacto pues, con el mar, de estar en contacto con la montaña, pero en un espacio, o en la ciudad, pero en un espacio al aire libre, ¿no? Y también fue muy interesante porque valoraban dentro de la gastronomía esa gastronomía local, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que en el caso de Colombia, en los últimos años habéis trabajado muchísimo el tema del turismo gastronómico, ¿no? Pues aquí tenéis un ejemplo. ¿Qué sucede? Bueno, nosotros tenemos un problema con la normativa. La normativa señala que en estas primeras fases los establecimientos pueden abrir los locales, pero con la terraza reducida a un 50% de su capacidad. Y sobre todo con mesas de no más de 10 personas. Y aparte, con un distanciamiento, con esa distancia de seguridad, ¿no? Entre mesa y mesa, que hace que hay muchos locales que no cumplan esas medidas. Y en algunos ayuntamientos lo que se ha hecho es o bien ampliar
temporalmente durante este periodo pues la disponibilidad de las terrazas, o sea, de ampliar las terrazas o habilitar en las zonas urbanas pues espacios para que puedan haber terrazas y facilitar la interactividad, o sea, bueno, y la actividad económica, ¿no? Es muy interesante porque, por ejemplo, aparecían también temas de fiestas patronales, conciertos, ¿no? Estamos viendo también que cómo pues, se está trabajando con los grupos para adaptar estas actividades, ¿no? Con su posible realización, ¿no? Hoy estábamos consultando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de grupos de Castellers. Los Castellers son las torres humanas, también patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO que tenemos en Cataluña, y pues planteaban pues medidas como están haciendo los jugadores de fútbol o como plantean los actores que tienen que tener ese contacto personal, de poder estar sujetos a pruebas, a test rápidos, ¿no? Antes de poder hacer las actuaciones y de esta manera controles de temperatura, ¿no? Para de esta manera pues poder participar y generar esta actividad que va asociada también a este desarrollo local importante, ¿no? Y bueno, con diferentes categorías que si alguien luego tiene algún elemento. Aquí puedes ver casos, por ejemplo, de Cataluña, ¿no? Pues dentro de los hoteles se generaron propuestas de hoteles temáticos, en este caso son los hoteles gastronómicos, ¿no? En espacios al aire libre, como podéis ver aquí, con mesas que mantienen unas distancias de seguridad, ¿no? Y bueno, pues con ejemplos, ¿no? de muchas localidades, ¿no? Pues que están perfectamente, pueden adecuarse y estar preparadas para poder adaptarse a esta visita pública, ¿no? En el caso de Cataluña, una campaña que se había hecho para el exterior, que es Cataluña es tu casa, Cataluña es casa teva, que se había hecho para promocionar Cataluña en el exterior, para que la gente de fuera de Cataluña conociera Cataluña, pues precisamente la Agencia Catalana de Turismo lo que va a hacer ahora es hacer la propia, Cataluña es tu casa, para que la gente de Cataluña pues conozca Cataluña. Y yo os invito a soñar y que si alguna vez pues volvemos a tener conectividades entre nosotros, yo de la misma manera que he viajado por Colombia, yo también os invito en este caso a que vengáis a Cataluña, que Cataluña es vuestra casa, ¿no? Y bueno, creo que he cumplido los tiempos, ¿no? Una hora más o menos, y así de esta manera pues dejamos tiempo a preguntas. Muchísimas gracias, de verdad, Diana, y a la gente que nos está siguiendo y escuchando. Y bueno, creo que el reto lo tenemos todos y creo que lo importante es precisamente no competir en precios, sino competir en calidad y en experiencias. Gracias. No te escuchábamos. Sí. Repensar el turismo que queremos. Me quedé con esa frase. Gracias, Jordi, por esta información tan esencial y relevante para nuestro sector. Nos brinda una mirada a partir de lo que se está realizando en otros países. Te quiero contar que tenemos participantes a nivel nacional, también contamos con participantes de México, de Ecuador, Perú, y posiblemente tengamos a alguien de AUPES a la espera de hacerte una invitación para que cuando todo esto termine puedas regresar a completar ya los 32 departamentos. Vamos a leer unas preguntas que nuestros participantes han venido realizando. Sin embargo, antes de iniciar a leer estas preguntas, ¿puedes contarnos desde tu experiencia previa al COVID y ahora pues sumando todos estos procesos que has vivido durante la pandemia, cómo articular de manera apropiada la cultura, el turismo, la creatividad? ¿Cómo lograr que estos dos sectores se encajen para que los destinos puedan tener esa diferenciación que hablábamos al inicio, logrando, por ejemplo, experiencias como las que nos compartías de los Painting Holidays? Desde el Viceministerio de Turismo estamos trabajando por el fortalecimiento del turismo cultural, resaltando el patrimonio inmaterial donde la música, la gastronomía, las artesanías, pues juegan un papel esencial. El año pasado llevamos a diferentes territorios nuestras conferencias asociadas al turismo cultural y notamos que el sector cultura cada vez está más interesado en el turismo y la cadena de valor de turismo quiere desarrollar encadenamientos productivos.
¿Cómo entender, Jordi, la innovación en el sector turismo utilizando esos ejes? Yo creo que es fundamental, primero de todo, gobernanza. Y diréis, bueno, esto es una frase, una palabra que está muy, que la hemos escuchado mucho, pero ¿cómo la hacemos realidad? Entonces yo creo que es muy importante que el propio sector público se coordine. Esto, por ejemplo, en el caso de Cataluña, el año pasado celebramos el año del turismo cultural. Y fue muy interesante porque se creó una mesa, tanto en cultura, que reunía a los agentes culturales, e incluso dentro de cultura, por ejemplo, la propia Dirección General de Patrimonio, con la Agencia Catalana de Patrimonio, que gestiona los bienes de titularidad pública, crearon un grupo de turismo, cosa que unos años antes hubiera sido totalmente impensable, ¿no? Y a mí decían, pues es necesario porque es una mirada del turismo desde la cultura. Pero paralelamente, dentro del Ministerio bueno, lo que sería la Agencia Catalana de Turismo, con la Dirección General de Turismo, crearon pues esa línea de trabajo en de turismo cultural. Nosotros habíamos tenido desde los 90, imagínate hacia atrás, habíamos tenido unos clubs de producto de turismo cultural, ¿no? Pero cuando tú tienes un club de producto que tienes muchísima gente inscrita, no se vuelve operativa. Entonces empezó a trabajar con marcas producto. Y creamos una marca que se llama Arte Cultura. Entonces, pues estaba trabajando pues, con esta marca, igual que hay otra marca que es la de los hoteles gastronómicos. Estamos también desarrollando una marca que era para hoteles culturales. Y bueno, pues es interesante porque tenías grupos de trabajo tanto dentro de cultura como dentro de turismo y luego una mesa intersectorial de trabajo. Esto desde la administración pública. Pero claro, en el caso de la agencia, lo interesante era que en estas marcas producto también participan las empresas. Empresas y la Agencia Catalana de Turismo también está configurada, de hecho, su propia estructura la configuran los diferentes destinos territoriales que tiene Cataluña, las marcas. Girona Costa Brava, Barcelona, Costa Daurada, Terras de Lleida, Pirineos, con lo cual, Barcelona ciudad, con lo cual es muy importante porque tenías territorio más cultura. Sector público con sector privado. Y el sector privado que formaba parte de la agencia, el sector cultural que formaba parte de la Agencia Catalana de Turismo ya tenía que ser básicamente un sitio patrimonial, un museo, un festival o una experiencia cultural que estuviera preparada para ser comercializada turísticamente, ¿no? Y eso, pues, ha sido un trabajo de mucho tiempo, ¿no? De trabajo, pero que en este momento pues hace pues, que haya una especie, que estemos más coordinados, ¿no? Yo creo que esa es la fórmula, ¿no? Una gobernanza, pero que se trabaje desde lo cultural, desde lo turístico, en paralelo, por crecer en paralelo, en grupos, y luego se generen trabajos intersectoriales y que después por territorios, donde es más fácil la gestión, pues que se articule. Pero es muy importante, por ejemplo, yo me acuerdo, ahora hemos estado trabajando con UNESCO un proyecto de hoteles culturales para Samarcanda, en Asia Central, en la ruta de la seda. Uno imagina Samarcanda es un destino cultural, ¿no? Pues no, Samarcanda básicamente es un destino de turismo religioso. Musulmanes de Uzbekistán y de los países centrales van a Samarcanda por temas de turismo religioso, pero tiene un potencial cultural muy grande. Y los hoteles pues dijeron, bueno, ya que estamos construyendo nuevos hoteles, apostemos por esta idea del hotel cultural. ¿Y qué es un hotel cultural? Pues un hotel cultural es un equipamiento que tiene, por ejemplo, una recepción diferenciada del front desk habitual de los hoteles, con lo cual es una persona que es un concierge cultural, que se encarga también de asesorar a los alojados allí, que tiene una programación cultural, o sea, frente a la happy hour del pobre pianista o de la pobre violinista ahí tocando, ¿no? Que no lo escucha nadie, que todos están bebiendo ahí su roncito, ¿no? Pues pasan de eso a una programación cultural donde se potencia, donde pueden haber exposiciones que incluso, pues, habilitando espacios del hotel que entren en los circuitos de galerías de arte
donde haya cursos para los turistas sobre gastronomía local, es decir, un cambio de enfoque totalmente del equipamiento. Y tenemos casos, por ejemplo, en Perú, en el Cuzco, ¿no? Ahí hay varios hoteles pues, que están trabajando este tema. Ahora, en el caso de que estamos en esta situación de COVID, Cuzco también pues, lo vive como otros lugares, ¿no? Y estos hoteles se están aprovechando para mejorar, o sea, para mejorarse, ¿no? Casa Gangotena, en el caso de Quito, ¿no? Four Seasons, por ejemplo, que es una cadena internacional estadounidense, pues con sus hoteles culturales en México y en Japón. O sea, bueno, hay propuestas interesantes. Incluso hay un hotel que está en Shanghai, que es un hotel que ha apostado por la creatividad y tiene 2 plantas donde hay artistas que se alojan allá y que de hecho es un hotel de arte. Y la gente que está alojada en el hotel pues puede visitar el estudio de los artistas y de hecho forma parte pues, de ese circuito del Shanghai Design District, ¿no? Y Creative District, distrito creativo. Y bueno, yo creo que es una tendencia en la que una cadena hotelera puede apostar por la diferenciación a partir de la cultura, ¿no? ¿Y qué tengo que decir en Colombia? Si ahí tenéis música, literatura, o sea, realmente la creatividad es muy grande, ¿no? Solo hace falta, pues, articular. Gracias. Vamos a ir con las preguntas de nuestros participantes. Andrés Vázquez nos pregunta, ¿cómo se puede incentivar a las comunidades locales para crear experiencias culturales a partir de su patrimonio inmaterial? Sería ahora mismo aplicar el mismo criterio, ¿no? Gobernanza. Es decir, ¿qué recurso tenemos y cómo lo activamos turísticamente? Os puedo poner un caso. La champeta en Cartagena o el currulao, ¿no? Como uno de los proyectos que trabajamos, ¿no? Pues claro, si tú quieres activar el currulao para el turista, ya no te digo solo colombiano, sino para el turista de fuera, ¿no? Pues tienes que explicar qué es. Y tener un programa de adaptación de ese baile con el público, ¿no? Pero te pongo un caso como más conocido, la salsa en Cali, ¿no? Tú tienes en Cali, pues, bueno, los colombianos asociáis Cali con salsa, ¿no? Y evidentemente hay salsotecas, hay escuelas de salsa, ¿tal? Pero costó mucho articular un circuito de la salsa en Cali para el turista extranjero, ¿no? Y en este momento, pues, está ahí. O sea, ya se había fortalecido con una propuesta, ¿no? Pero faltaba la creación de paquetes claros. Yo, para poner un ejemplo, Cuba, el Ministerio de Cultura de Cuba tiene una agencia receptiva que se llama Paradiso. Paradiso tiene un programa que se llama Baila en Cuba. Ese programa de Baila en Cuba tiene un pack para su sistema de comercialización, por ejemplo, son las academias de baile que hay por todo el mundo, de baile latino. Entonces, estas academias de baile pueden ir a Cuba y pueden participar en este programa durante una semana en La Habana o una semana en Varadero. Si tú eres un profesor de baile latino, tú pagas, no sé si eran 1.500 euros, te cuesta el pasaje desde Europa para ir hasta Cuba, ¿no? A los estudiantes les cuesta 1.200 euros. Tú dices, bueno, la diferencia, la Universidad de las Artes da un certificado a ese profesor. Pero si ese profesor trae a un grupo de gente de unas 10, 15 personas, va gratis. Entonces, este profesor o profesora se va a convertir en el principal promotor en su escuela para que la gente vaya a hacer turismo de baile. Y esto, por ejemplo, yo lo veía en Brasil, en Salvador de Bahía, con el tema de los cursos de percusión para turistas extranjeros, ¿no? O incluso para el tema de la capoeira, cursos de capoeira en Brasil, ¿no? Claro, tú tienes en Colombia el Festival de Tambores en Palenque de San Basilio, que es espectacular, no lo siguiente. Y tú dices, pues es un modelo bien interesante que se podía perfectamente implementar en una comunidad, pues identificar qué oferta pueden generar, pero claro, tanto para este turista local, o de proximidad, para el turista nacional y para el turista extranjero. ¿Qué nos ha pasado?
que muchas veces, y pasa en Colombia, ¿no? El colombiano desconoce la oferta, pero sobre todo también hay una... a veces hay poco interés en conocer, por ejemplo, determinadas experiencias, ¿no? Yo cuando regresaba y decía, vengo de realizar una experiencia de turismo comunitario, ¿no? Y que habías estado haciendo la ruta con las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca, ¿no? Yo lo comentaba con colegas y dices, ¿y qué interés tiene, no? Pues, o sea, realmente conocerse, o sea, es complejo, ¿no? O, no sé, la ruta por la Medellín judía, ¿no? Que me decían, ¿hay judíos en Medellín? Pues, o sea, realmente, pues son esos puntos, ¿no? De que Colombia es un país enorme, pero la gente, pues, no sé, yo en Bogotá, por ejemplo, disfrutaba de la Candelaria o iba a comprar al mercado de Palo Quemao, ¿no? O sea, y en Palo Quemao había una ruta para turistas internacionales que iban en bicicleta desde la Candelaria a comprar ahí. O sea, que lo encontraban como algo fascinante y mis amigos me decían que qué locura que ellos no iban a comprar ese mercado. Y en ese mercado, pues yo te digo, o sea, yo hice pues ya todo mi trama de gente, ¿no? O iniciativas como, no sé, el museo del Cementerio de San Pedro de Medellín. Es decir, creo que es importante generar relatos, pero sobre todo también paquetizar, como se hace en turismo, y evidentemente teniendo claro una cosa, bueno, mi abuelo decía que los catalanes tenemos dos manos, una en el corazón y la otra en el bolsillo. Tiene que salir económicamente rentable. Perdón que me alargo mucho con las respuestas. No, está perfecto. Silvia, desde Cusco, Perú, pregunta, ¿cómo se alinean en esta propuesta los emprendimientos con turismo rural y comunitario con patrimonio inmaterial? Mira, yo creo que es muy interesante trabajar con la creación de catálogos de experiencias. Es decir, en el caso del Cuzco, que tiene un área rural muy importante, con un patrimonio vivo muy importante, ¿no? Que lo conocen básicamente pues, los agentes culturales y turísticos de la zona, ¿no? Es importante que identifiquen estas experiencias, que las puedan transformar, que las puedan armar, que puedan elaborar una guía con esas experiencias, pero una guía donde yo sepa que ir a determinado lugar donde voy a aprender a hacer, pues no sé, un tipo de plato tradicional, ese curso de cocina tradicional cusqueña me cuesta $30 por persona, o si necesitaré ir 3 personas, o que me digan, porque a veces pasa, a mí me pasaba en Bolivia cuando estábamos trabajando, es que este curso cuesta $100 y es para 20 personas. Y yo digo, bueno, yo soy una persona sola y lo quiero hacer. No, es que es para 20 personas, ¿no? Entonces, ponga un precio. La gente decidirá si lo quiere hacer para una persona o para 20, ¿no? Es decir, hemos de paquetizar y sobre todo en proyectos de turismo rural comunitario o de turismo cultural comunitario, la gente les cuesta mucho la comercialización. Entonces yo creo que los destinos han de facilitar ese elemento que es ayudar a la promoción y a la comercialización. Y realmente creo que y sobre todo pues facilitarles la conexión. Uno de los temas que veíamos en Colombia, que me decían, tenemos problemas de conectividad por el tema de la brecha digital. Y yo les decía, a ver, me estáis diciendo esto y todos tenéis Facebook, todos tenéis cuenta de Instagram. O sea, aquí hay algo que evidentemente sí hay brecha, ¿no? Pero que realmente si hay ganas y voluntad, se consiguen las cosas, ¿no? Pero yo creo que es eso. Vosotros tenéis comunidades que, bueno, en el caso del Cusco, que conozco bien también, que tienen un gran potencial y ahí realmente lo que puede ser importante es que se haga una recolección, incluso que haya iniciativas que ya estén listas para comercializar y que ya se presenten y otras pues que necesiten capacitación, adaptación y a veces pues que cumplan una serie de normas, ¿no? De higiénicas, sanitarias también, para el caso de esos cursos de cocina o lo que sea, pero yo creo que es eso, articular el trabajo en red. Gracias. Nuestra última pregunta, ¿cuál es la mejor opción para la integración de los atractivos
y recursos materiales e inmateriales de la cultura a la cadena turística tradicional. Bueno, yo creo que lo importante también es, primero, identificar los recursos que tenemos y ver qué recursos realmente tienen potencial para ser turísticos. Y después, sobre todo en los de tema inmaterial, trabajar con la comunidad para ver si la comunidad quiere activar estos temas o no los quiere activar. Porque a veces hay temas que son muy sensibles, que son muy sensibles, ¿no? Yo, por ejemplo, os pongo un caso. Una empresa que está en Cartagena, que se llama Chitiá, que significa en creol hablar. En palenquero, en la lengua palenquera significa hablar. Pues Chitiá es una de las empresas que abrió todo un canal con la comunidad y tienen cursos, por ejemplo, para aprender a hacer pues, una arepa de huevo, ¿no? Que para los colombianos les puede parecer maravilloso. Y os tengo que decir que me costaron 20 arepas meter el huevo dentro y no se me salía, se me escapaba el huevo, ¿no? Es decir, pero viví toda una experiencia haciendo mis cursos con las carimañolas y tal. Eso que os puede parecer algo, pues que nadie va a hacer un curso de esto, pues Chitiá lo ha hecho, con todo el tema de los fritos, ¿no? Incluso, pues yo me ponía las manos en la cabeza cuando incluso en una de las normativas decían que iban a prohibir esa comida callejera, ¿no? Todo lo contrario, regúlala, que hagan un curso pues, de manipulación de alimentos y potenciala porque es la diferenciación, ¿no? Pero Chitiá, por ejemplo, tocó un tema como especial, que era el tema de esclavitud, ¿no? Voy a hacer también una ruta sobre esa Cartagena vinculada con la esclavitud, ¿no? Que a todo el mundo ahí como asustado, pero luego, claro, trabajaron de otros temas, no solo la esclavitud, sino el grito. O sea, el grito de independencia, el tema de la revalorización también, de la lucha de las comunidades cartageneras de origen afrodescendiente. Es decir, que no era el tema de la esclavitud, sino que era otra mirada. Y después también, en el caso del palenque de San Basilio, todo el tema de la resistencia, de los cimarrones palenqueros y tal. Y luego decían, bueno, este es un aspecto, pero nosotros tenemos nuestra gastronomía, que hicieron un libro de cocina, el de cocina palenquera, que ganó un premio de cocina a nivel internacional, ¿no? Ya lo había hecho antes Cartagena. Y yo me acuerdo que las mujeres que participaron, bueno, algún hombre también, pero como eran más mujeres que participaron, el libro se publicó y eran mujeres que no sabían leer y escribir, que a través de la Fundación Transformemos hicieron un curso de capacitación y hicieron un recetario como proyecto final del curso, ¿no? Y claro, ellas cuando vieron que estaba escrito a máquina dijeron, no, nosotras hemos estado aprendiendo a leer y escribir, queremos que las recetas estén de puño y letra, porque para eso sabemos ahora, pues, escribir, ¿no? Y con unos chefs, pues, la redactaron. Y cuando publicaron el libro dijeron, el libro se va a llamar Cocina Cartagenera de verdad, ¿no? Y dijeron, y bueno, y claro, la gente decía, no, es que se escribe verdad, pero se dice verdad. Dice, a ver, si yo digo verdad, yo pongo verdad, ¿no? Y bueno, pues se publicó así, Cocina Cartagenera de verdad. Entonces, ese es crear relatos. Es crear relatos. Entonces, pues ahora tú puedes ir a Cartagena a hacer un curso de cocina con ellas, comprarte tu libro, es decir, vivir una experiencia. Ahora, le tienes que poner precio, lo tienes que poner en la cadena de comercialización y que esté disponible pues, en el hotel, en la agencia de viajes y que la gente lo pueda reservar a través de las plataformas que hay, ¿no? Antes tenías la de Airbnb Experiences, pero ya habéis visto que pues, una crisis como la que hay ahora pues, hace que determinadas iniciativas pues, cambien y tengamos que repensarnos, ¿no? Pero ya está. Y algo que creatividad, mucha creatividad. Bueno, muchas gracias, Jordi. Hay una serie de preguntas que vamos a responder vía correo electrónico. Perfecto. Te voy a pedir que las respondamos luego porque no alcanzamos por el tiempo. Nuevamente, mil gracias, Jordi, mil gracias a nuestros participantes. Esta videoconferencia va a ser publicada en el canal oficial de YouTube del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esto es bastante interesante conocer esas experiencias que nos has contado, la importancia de las narrativas en el turismo. Vamos a
Nos encanta mucho esta videoconferencia, Jordi. Mañana pues los esperamos en nuestra quinta videoconferencia con Adrián Sabogal. Vamos a hablar de música y turismo. Y el jueves vamos a estar con la directora de la Red de Turismo Creativo, Caroline Puret. Ambas van a ser a las 4 de la tarde. De nuevo, mil gracias a todos. Un gusto, de verdad, compartir con vosotros experiencias. De eso se trata. Gracias, de verdad. Y Diana, y bueno, saludos a todo el equipo maravilloso que tenéis en el Viceministerio de Turismo. Confinado también, ¿no? Sí, así. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego.